一无所得故，菩提萨埵，依般若波罗蜜多。心无挂碍，无挂碍故，无有空。远离颠倒梦，修纪念。三世诸佛，依般若波罗蜜多。得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒，是无上咒，是无等等咒，能除一真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：波罗揭谛菩提萨婆云霄三藏诸法那愿得智慧者明了普愿财上喜相处爱世日常行菩萨道。 구조성로 저절로 되게다게 더버 되잖아 좀 되게 자그 풍부절라 개론게 개들 전보다 덥죠 대세 정전의 상모나 제제 저기 등에서는 이제 보셔서 양한 대세 전조선 보선 Así, una vez el bendecido estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Ratchagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y bodhisattvas. En aquella ocasión, el bendecido estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo en ese momento, además del área Avalokitesvara. El bodhisattva, el gran ser, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de naturaleza inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, al Bodhisattva, al gran ser, cómo debería adiestrarse un buen hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, al Bodhisattva, al gran ser, respondió al venerable Sariputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así. Debe percibir de modo perfecto que estos 5 agregados también carecen de naturaleza inherente. La forma es vacía, la vacuidad es forma. La vacuidad no es otra cosa que la forma. La forma tampoco es otra cosa que la vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni
factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, etc. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata kate kate para kate parasam kate bodhisoja. Sariputra, así deben adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría los bodhisattvas, los grandes seres. En ese momento, el bendecido emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, al bodhisattva, al gran ser, con estas palabras: bien dicho, hijo del linaje, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el bendecido hubo pronunciado estas palabras, el venerable Sarasvatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva, al gran ser, y el resto de la asamblea, junto con todos los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del bendecido. Perfección de la sabiduría impensable, inexpresable, que no surge ni cesa de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría prístina. Me postro ante la madre de los Budas de todos los tiempos. Hoy, entonces, vamos a hacer una explicación general, y además hoy están aquí nuestros amigos del Dharma de Taiwán, que me han pedido que explique el segundo capítulo de el Pramanavartika. Lama Tsongkhapa, en su autobiografía espiritual, no me acuerdo lo que dice unas palabras. Habla sobre el Pramanavartika. En este Pramanavartika se va refutando las distintas visiones filosóficas de las escuelas no budistas y de las visiones budistas de escuelas inferiores. Y esto lo explica también en el destino cumplido, Lama Tsongkhapa. Luego, el mismo Dharmakirti en el Pramanavartika dice: la mayoría de las personas que tienen apego a las actividades ordinarias y carecen de la fuerza requerida del intelecto, no solo no tienen interés en los discursos sagrados ni los aprecian, sino que al estar cubiertos de la suciedad de la malicia incluso los odian. Por lo tanto, no albergó la idea de que esta obra sea de provecho para los demás, pero mi mente, habiendo desarrollado una obsesión fomentada por el estudio prolongado de la ciencia y las escrituras, está empeñada en esta tarea de componer el texto, que habla de las personas corrientes en los tiempos corrientes del día de hoy. Solamente nos preocupamos por las mejoras materiales. Hay muy pocas personas que realmente se interesen por la mente, por transformar nuestra mente para mejor. Entonces, la mayoría de las personas que tienen apego a las actividades ordinarias, todas las religiones, por ejemplo, hablan sobre ser buenas personas, sobre portarnos bien como los demás, y en especial en la filosofía del linaje de Nalanda, de la Universidad de Nalanda, se explicaba de un modo argumentado, utilizando la lógica, cómo podemos mejorar nuestra mente, cómo podemos reconocer cuáles son las mentes perturbadas, cuáles son las emociones nocivas y cómo se pueden aplicar antídotos para eliminarlas. Lo explica de un modo muy detallado. La psicología es una ciencia que se presenta de un modo muy extenso y muy detallado en los tratados de la psicología budista.
용주트나 달란데니 전화 해봐야지 서방하면 Por eso dice, por eso no albergo la idea de que esta obra mía sea de provecho para los demás, pero lo escribo para mi mente. En el Tíbet había muchas personas, tanto si habían estudiado como si no, y que pensaban que la lógica solamente servía para debatir contra los mutispas, contra los no budistas, y que en realidad no nos servía para el camino a la iluminación. Esto no es cierto. Lama Tsongkhapa, él mismo en su destino cumplido, en la autobiografía espiritual, dice que él estudió mucho estos libros de lógica. ¿Cómo son estos textos? ¿Os acordáis de estas palabras de el destino cumplido, la autobiografía espiritual de Lama Tsongkhapa? ¿Dónde es? Esto no es el destino cumplido. Ah, sí, es aquí. Aquí. Aquí lo que dice es que este Pramanatika, este tratado de epistemología, solamente sirve para el debate y no para cambiar nuestra mente. Dice sobre los tratados de lógica, aquí en el norte muchos, tanto si los han estudiado como si no, dicen al unísono, no hay prácticas graduales del camino hacia la iluminación en el Pramanasamukaya ni en ninguno de los 7 tratados. Y esta es una idea general que había en esa época, pero como respuesta, Lama Tsongkhapa dice, pero hay que tomar como válida la revelación directa otorgada por Manjushri a Dignaga, diciendo explícitamente, este libro será en el futuro el ojo de todos los seres. La verdad es que el Pramanavartika es un tratado de lógica que sirve para mejorar nuestra inteligencia y por lo tanto nos abre los ojos. En el Pramanasamukaya dice que Buda, como personificación de la razón, es una autoridad válida para quien busca la liberación y que solo su enseñanza describe infaliblemente lo que deben obtener y cesar quienes desean el nirvana. Estas palabras del destino cumplido nos explican cómo en esa época en el Tíbet no se daba importancia a la lógica durante una época y solamente se daba importancia a la visualización de las deidades y no tanto al estudio. Pero los textos sobre epistemología son muy importantes y no solamente sirven para debatir con los tirtikas, sino que lo que nos sirve para nosotros proceder por el camino hacia la iluminación. En el Pramanavartika, como decía Rendawa y Lama Tsongkhapa, son muy importantes y ellos pusieron un interés especial en aprender bien la lógica. En este capítulo nos habla sobre que el Buda Sakyamuni es un guía válido y que sus enseñanzas son válidas. Y también habla sobre las 4 nobles verdades. Y todo lo que el Buda explicó en el giro de la rueda de las 4 nobles verdades y también en el segundo giro de la rueda del Dharma y en el tercero, en el sutra que revela el pensamiento, todos ellos son enseñanzas válidas. En el primer giro de la rueda del Dharma habló sobre las 4 nobles verdades. Y son las bases de las enseñanzas. Aquí nos dijo, la verdad del sufrimiento hay que conocerla, la verdad del origen hay que eliminarla, la verdad de la cesación hay que lograrla, la verdad del camino hay que meditarla. Nos habló de las
4 nobles verdades. Al principio, en la primera ronda, la de la esencia, solo nos dijo la verdad esta es la verdad del sufrimiento, es la verdad del origen, esta es la verdad de la cesación y esta es la verdad del camino. En la segunda nos habló ya de la acción. Pero en una tercera ronda nos dijo, entonces, ¿existen estas 4 verdades tal y como se nos aparecen? No. Y por eso dijo la verdad del sufrimiento hay que conocerla, pero no hay nada que conocer. La verdad del origen hay que eliminarla, pero no hay nada que eliminar. La verdad de la cesación hay que lograrla, pero no hay nada que lograr. La verdad del camino hay que meditarla, pero no hay nada que meditar. Y estas son las 3 rondas, la ronda de la esencia, la ronda de la acción y la ronda de la acción junto con el resultado. ¿Tienen té? Vamos a entonces ofrecer el té. Las virtudes del Buda son inimaginables, las virtudes de la Sangha son inimaginables, las virtudes del Dharma son inimaginables, que teniendo fe en aquello que está más allá de nuestra imaginación, alcancemos también estados inimaginables. Los tratados de lógica se piensa que es algo que se estudia aparte y no es así. Para comprender bien la presentación de las bases, de los caminos y de los resultados y realmente alcanzar certeza sobre sus temas, es muy importante que los estudiemos acompañados de la epistemología, la lógica. Lama Tsongkhapa, él mismo en su autobiografía espiritual nos explicó que para él fue muy importante el estudio de la lógica. Hoy, por ejemplo, sí, las enseñanzas están hasta cierto punto declinadas. Es muy importante que podamos realmente establecer mediante argumentos probatorios la existencia de la omnisciencia de la liberación. El mismo Buda, en sus enseñanzas, nos da muchas explicaciones que no debemos aceptar simplemente por la fe. Y esto él mismo nos lo aconsejó, nos dijo, tenéis que analizar bien todo lo que yo digo y experimentarlo. Lo dijo el mismo Buda. Y por lo tanto, nosotros debemos analizar sus palabras utilizando la lógica. Esto es algo muy importante. En la mayoría de las religiones se pide fe a sus seguidores, pero dentro del budismo y en especial en el budismo de Nalanda, lo que se pide es que analicemos utilizando la lógica bien todo lo que estudiamos. Hoy estamos en el siglo XX, el XXI, perdón, y la ciencia ha avanzado mucho.
La ciencia investiga de una manera imparcial y, por lo tanto, ahora están prestando una atención especial al budismo, que nosotros hacemos lo mismo. Y, por lo tanto, el budismo es un lugar donde se puede acercar la ciencia. Tienen mucho interés, sobre todo, en la presentación de la psicología. En otras religiones no encontramos una presentación psicológica detallada. Tanto si aceptamos una religión como si no, incluso entre los científicos, si nosotros tenemos paz mental, vamos a tener una mente y un cuerpo más tranquilos. Si tenemos miedo y tenemos odio en nuestra mente, entonces vamos a perder la paz mental. Para tener paz mental como causa, necesitamos meditar en el amor, en la compasión. Esto lo dice también la ciencia hoy en día. Los textos budistas encontramos meditaciones sobre el amor y sobre la compasión que son imprescindibles para tener paz mental. Cuando tenemos enfado y odio, podemos aplicar antídotos de manera directa y meditar en el amor y la compasión. Y la paz mental llegará de esta manera automáticamente a nuestra mente. Y así vamos a tener también un cuerpo más sano. Y si tenemos la mente en paz, vamos a dormir muy felices. Pues si estamos enfadados, tenemos miedo, entonces nos damos vueltas en la cama y no dormimos bien. Pero si tenemos paz mental, dormimos muy bien y muy tranquilos. Desde el punto de vista de la salud también, la paz mental es muy importante, por lo tanto. A corto plazo sí que es posible que alguna medicina nos pueda ayudar a tener paz mental, pero principalmente lo que necesitamos es meditar en el amor y la compasión desde lo más profundo de nuestro corazón. Si tenemos estas emociones en nuestra mente, esta va a estar de manera natural en paz, tranquila. Por eso todos nosotros hablamos de la paz, pero en realidad la paz proviene de tener un buen corazón. Esta es la verdadera paz. Muchas veces hablamos de boquilla sobre la paz. Decimos, queremos la paz mundial. Y para ello utilizamos la guerra. Esto, por supuesto, es una contradicción. Para tener la paz necesitamos la no violencia. Y para la no violencia, las armas y la guerra no nos sirven. Esto es contradictorio. En este mundo somos ahora más de 7.000 millones de personas y todos nosotros queremos ser felices. Nadie quiere sufrir. No tiene nada que ver con ninguna religión esto. Ya desde que nacemos, todos nosotros queremos ser felices y ninguno de nosotros quiere sufrir. Y desde que nacemos, experimentamos el amor de nuestras madres. Yo suelo decirlo así. Pensé que quería ir a hablar con los decanos de las universidades y hablar sobre lo siguiente. Cuando somos pequeños, nosotros somos nutridos y cuidados por nuestras madres que nos abrazan y nos nutren. Pero luego vamos creciendo y llegamos a las escuelas. Y en las escuelas normalmente solamente se nos habla sobre los objetos materiales externos, sobre las mejoras externas, pero no se incluyen lecciones sobre la mente, sobre cómo tener una mente más tranquila. Esto es algo
en lo que pienso mucho. Y, u- al- quiero encontrarme con los decanos de las universidades en Delhi y hablar sobre cómo podemos obtener la paz mental y sobre cómo podemos aplicar antídotos para el enfado, por ejemplo. Y creo que podríamos incluir esto en los currículos, no solo de las universidades, sino también de los colegios. Y esto sería verdaderamente beneficioso para lograr la paz de la humanidad. En la tierra de los Aryas, en la India, hace miles de años ya se hablaba sobre la karuna, sobre la compasión y sobre la ahimsa, la no violencia. Es una ideología milenaria aquí en la India. La no violencia es una idea que Mahatma Gandhi dio a conocer a través de los métodos pacíficos de solución de conflictos. Y esto se extendió en América, en África y en muchos lugares del mundo. Gandhi consiguió la independencia utilizando métodos pacíficos y esto se hizo muy famoso en el mundo. Hubo muchas personas que lo siguieron. Pero para conseguir la no violencia necesitamos el amor y la compasión en nuestras mentes. El amor y la compasión, tanto si somos personas religiosas o no, si solamente nos preocupa ser personas sanas, tener salud. Para todos nosotros es importante el amor y la compasión. En India, como hemos dicho, se habla sobre el amor y la compasión desde hace muchos siglos. Y en todas las religiones se habla sobre estos conceptos. En otras religiones, el argumento que se utiliza es que el Dios que nos ha creado es amor y que nosotros debemos seguirlo. En la Universidad de Nalanda no se utiliza la fe a un Dios creador, sino que se utiliza simplemente la argumentación sin la necesidad de la fe. Y se nos explica cómo podemos lograr la paz mental, cuáles son los métodos. Y creo que en las universidades y colegios se podrían explicar estas técnicas. Si yo pudiera ayudar en esto de alguna manera, me encantaría poder hacerlo. Yo podría hablar desde mi propia experiencia. Yo todos los días, nada más levantarme, pienso en la bodhicitta y me beneficia mucho. Y además, no solamente tengo paz mental, sino también una gran determinación. Eso me da mucha valentía. Y yo creo que ya no me enfado nunca, en ningún momento. Por lo tanto, puedo decir que podemos conseguir tener la mente tranquila, con amor y compasión. Y esto además nos da la valentía y la determinación de pensar que con cualquier problema que nos encontremos lo vamos a poder solucionar de alguna manera. Esto nos da también confianza en nosotros mismos. Yo conozco muchas personas a las que les digo, si tenemos amor y compasión, vamos a tener la mente en paz, tranquila, y cuando nos encontremos con cualquier tipo de problemas, no vamos a enfadarnos, no vamos a reaccionar inmediatamente, sino que nuestra mente va a estar tranquila y vamos a poder ser amorosos con los demás y beneficiar a todos. Hoy en día, las emociones nocivas se consideran negativas. Aunque hay algunos que dicen que yo no soy realmente alguien que busca la paz. En China, aunque
hay algunos que dicen esto, cada vez hay más budistas, cada vez hay más personas que practican el budismo. En China y en Asia se considera que para conseguir la paz mental, en general, necesitamos el amor y la compasión. Y creo que este es un consejo muy bueno. Bueno, ¿y qué es lo que estaba yo diciendo? Estábamos con el Pramanavartika. Lo tengo aquí. Entonces, la lógica para las personas religiosas y para las que no lo son es importante para las personas religiosas para poder tener una fe apoyada por la razón, una fe firme. Dentro de los textos de la lógica, en el Pramanavartika, en el segundo capítulo, nos habla sobre aquel que se transformó en el guía fiable supremo, motivado por el altruismo de beneficiar, que es esta estrofa del compendio de Pramana, de Dignaga. Para determinar si una persona es un guía válido o no, tenemos que no fiarnos simplemente en la persona, sino ver qué es lo que dice y si lo que dice es cierto o no. Eso es lo que tenemos que analizar. El Buda, por ejemplo, él mismo, si lo vamos a analizar, no tenemos que fijarnos si se hacía milagros o no, sino que él hablaba sobre el amor, sobre la compasión y sobre el ser en sí de la interdependencia. Y si analizamos estos conceptos y vemos que realmente son útiles y verídicos, son verdaderos, ahí es cuando realmente debemos generar una fe apoyada en la razón, en él. Y ver si, por ejemplo, es verdad que la paz llega de tener un buen corazón. Tanto si aceptamos una religión como si no, tanto si somos budistas como si no, la compasión y el amor son emociones que aprendimos nada más nacer de nuestras madres. Y es muy importante que tomemos esa semilla y la nutramos para que aumente más y más. Para tener paz mundial necesitamos la paz mental en cada uno de nosotros. Todos nosotros somos budistas y somos seguidores del linaje de Nalanda. Y podremos reconocer que los métodos para lograr la paz mental son muy buenos y muy detallados. Y podemos interesarnos y practicarlos, incluso sin preocuparnos por la próxima vida, sino aunque solamente sea por conseguir tener una familia, una comunidad, una sociedad pacíficas. Si podemos esforzarnos en ello todo lo que podamos, entonces esto va a ser bueno para todos. Entonces, aquí en el Pramanavartika hemos leído el deseo de componer el texto, que me parece magnífico. Entonces luego sigue diciendo, por lo tanto, un probandum es la propiedad del sujeto lógico, es necesariamente concomitante con un elemento, atributo del mismo sujeto y es necesariamente de 3 variedades. No, este es el primer capítulo, vamos al segundo. ¿Por dónde va? El segundo capítulo. ¿Ya hemos leído el primer capítulo? No, es que hoy vamos a dar solamente el segundo capítulo. Bien. ¿Pero hemos leído el primer capítulo o qué? No lo hemos leído, ¿no? Pero es que ellos nos han pedido solamente el segundo capítulo.
Bien. Entonces, este es el segundo capítulo que habla sobre el significado de un guía válido. Y esto se refiere a si puede o no disciplinar los continuos ajenos. Entonces las personas que no tienen sus continuos disciplinados ven todos los fenómenos de manera equívoca. Este libro es común, digamos, a la escuela Sautrantika y la escuela Chittamatra. Entonces, la cognición válida es la conciencia que no es engañosa, que es no engañosa. Lo que permanece como funcional es no engañoso. Lo que surge de los sonidos es indicativo de la intención. El sonido es válido con respecto al significado del objeto, que es claramente percibido por la mente del emisor. Todas las acciones de palabra y de cuerpo están regidas por las acciones de mente. En la mente nosotros tenemos muchas mentes diferentes, algunas son de odio, otras de amor, pero si practicamos en ver los fenómenos tales como son, estas van a ir disminuyendo. Las negativas. El sonido es válido con respecto al significado del objeto, que es claramente percibido por la mente del emisor. No es un razonamiento que pruebe la eseidad del significado. La cognición convencional, las cogniciones subsiguientes, no es cognición válida, ya que aprende lo que se percibió, solo la conciencia es una cognición válida. Ahora estamos hablando sobre un Dios creador que no puede ser un Dios permanente y autogenerado. Entonces aquí estamos hablando sobre un guía válido. Lo que es un guía válido no es permanente ni autogenerado, sino que se ha ido transformando poco a poco a través de su propia práctica en un guía válido. La cognición válida es la principal y no los poderes de los sentidos. Con respecto a la participación en los objetos que deben ser abandonados y adoptados, debido a la variación de los objetos con sus aspectos, las diversas cogniciones son planteadas por la conciencia. La existencia de esto provoca la existencia de aquello. La naturaleza de eso se establece a través de sí mismo. La cognición válida se establece a través de terminología. Los textos son para eliminar la ignorancia. La que aclara el significado de lo desconocido es también la cognición válida. Tras comprender la entidad específica, se alcanza la conciencia del aspecto genérico. La cognición válida es la conciencia de las características propias del objeto que antes no se conocían, ya que investiga las características propias del objeto. Él es en efecto válido. En aras de rechazar su proceso de producción, se dice que se transformó. Por lo tanto, es lógico que el válido sea causalmente contingente. La cognición válida no es permanente, pues debe ser válida para conocer un fenómeno existente. Ya que lo conocible es transitorio, esta no puede ser estática. Lo producido gradualmente no puede ser producido de manera factible a partir de un fenómeno permanente, ya que lo permanente no puede ser contingente porque nada puede favorecerlo. Aunque fuese transitorio, no existe ninguna cognición válida que demuestre que sea omnisciente. Las razones, como que actúa de forma intermitente, una forma única que tiene una función, etc., no son válidas. O bien establecen lo aceptado, o el ejemplo no está establecido, o dejan una duda. Determinado por la presencia o no de bendiciones, cualquier cosa como una forma es creada. Lo que se infiere a través de eso es válido para la creación por el esfuerzo de los seres. Las cosas tan variadas se producen por causas variadas. Si se infiere a través de una etiqueta similar con contenido genérico, como la forma que no se puede distinguir, no es válido. Es como inferir el fuego de la presencia de una sustancia grisácea. De lo contrario, es absurdo aceptar que el alfarero que fabrica vasijas y demás, que son formas de arcilla, sea también el que hace los hormigueros.
El resultado de la producción que está presente en la tesis, aun siendo genérico, cuando se emplea como prueba de que ya que los objetos relacionados son distintos, la producción como la razón debe ser diferente, es una falacia conocida como resultados similares. Ver la etiqueta genérica de los objetos variables y aplicarla como razón no es apropiado. Sería como inferir la voz con cuernos del ganado, como si fuera un referente de la etiqueta Gao. Ya que es contingente a la persona que busca pronunciar, el sonido no está ausente en ninguna parte. Si debido a su presencia se infiere el referente, cualquier cosa puede ser establecida por cualquier cosa. Este análisis se aplica también a los jainas, capilas, etc., cuando dicen que los fenómenos están desprovistos de mente, porque son transitorios y están en posesión de mente, ya que mueren cuando se desprenden. Que el razonamiento no esté establecido es aceptable si no se establece la entidad del objeto. La especificidad no es un motivo para rechazar el razonamiento, pues es como el hecho de que el sonido dependa del espacio. Incluso sin establecer la etiqueta, se establece el objeto referente. Es como los budistas que citan a Rishi Uluka, poseedor del cuerpo y demás, como razones para establecer que la partícula de 4 elementos es transitoria. Un guía válido no es permanente, como hemos dicho, ni tampoco es autosurgido, sino que surge de un proceso. Es como un producto a través de un proceso. Si el referente es erróneo u otro fallo, la razón debe ser conocida como errónea, aunque no haya error en las etiquetas, ya que los referentes se establecen a través de los significados. Cuando se mueve y posee manos, se utilizan como razones para establecer tesis como con los cuernos y el elefante, que son los referentes de las etiquetas, es por vía de ser consabido y no por ser los verdaderos referentes como pretenden las etiquetas. El Buda es un guía válido y lo que dice tiene para establecerlo nos lo explica en el texto y también nos habla sobre la reencarnación y cómo el continuo mental nuestro va pasando de una vida a la siguiente y va cambiando. Y esto nos dice aquí, al tomar renacimiento, la respiración, los órganos sensoriales y la mente no surgen únicamente del cuerpo de manera independiente del propio continuo. De lo contrario, sería absurdo. Para el que tiene potencial, al tomar renacimiento, ¿qué otras condiciones se requieren? ¿La ausencia de qué condiciones impiden que tome renacimiento? Ya que no existe ningún elemento, ya sea tierra u otro, que no engendre seres de calor, humedad y demás, si los seres surgieran independientemente de la mente, no lo haría. Entonces, por lo tanto, todo ser surge de la naturaleza mental. Si los sentidos y demás surgen sin necesidad del propio continuo que ya existía previamente, así como un objeto se transforma para dar lugar al resultado, todos deben mutar, pues no hay diferencia en la razón. Incluso si los órganos sensoriales y demás están dañados, el daño no se extiende a la conciencia mental. Mientras que cuando esta mente cambia, el cambio se ve también en estos órganos sensoriales y demás. Por lo tanto, ese continuo que es la mente, en dependencia de la cual la mente presente existe, es la causa de los órganos sensoriales. Así, los órganos sensoriales surgen de la mente. Si existen causas como estas, lo mismo continuará más tarde también. Ya que la conciencia del cuerpo es beneficiosa, se indica que la mente depende del cuerpo. Si no hubiera mente en ausencia de los órganos sensoriales, el poder de los sentidos tampoco surge en ausencia de la mente, ya que los dos se benefician mutuamente, cada uno actúa de causa del otro.
De lo no gradual no puede surgir aquello que es gradual. Ni lo dependiente puede surgir de lo inmutable. Si la mente surgiera gradualmente del cuerpo, entonces claramente el cuerpo habría de ser también gradual. Los momentos anteriores del cuerpo causarían los momentos posteriores de la mente. Por lo tanto, la reciprocidad de la causalidad se ve en todo momento. ¿Qué contradicción existe en que el último momento de la mente se conecte con la mente siguiente? Incluso en el caso de la mente de un arahat, ¿qué razón hay para que no se conecten? Es que usted elige seguir un sistema de principios que usted considera que no está verificado por una cognición válida. Si afirma que está desprovisto de cuerpo como su causa, ¿por qué el rechazo anterior no es lo mismo que se afirma aquí? El cuerpo debe aprender las formas como lo hace la mente. Por lo tanto, el cuerpo con los órganos sensoriales individuales no es la causa cooperativa indispensable de la mente ni el conjunto de los órganos de los sentidos, ya que los sentidos individuales tienen diversos potenciales para dar lugar a la mente. Al estar desprovista de mente, la mente no surge de otros cuerpos. El cuerpo y la mente coexisten debido a la misma causa, del karma anterior. Es como los 5 sentidos y la forma y el sabor del azúcar, por ejemplo, que coexisten. La mente asume los cambios a través de los sentidos que perciben. La mente es siempre corolario de la mente anterior, cuya presencia ayuda al momento siguiente de la mente. Por lo tanto, es la causa indispensable. Y nos referimos a ella como la séptima estructura gramatical del razonamiento, y el resultado se produce a través de ella. En algunas ocasiones, el cuerpo ayuda a la continuidad de la mente, como el fuego ayuda a un cántaro. La mente no revierte solo sobre esa base. La existencia del cuerpo debería excluir absurdamente la terminación de la mente. Debido a la presencia de la mente conceptual, la presencia de la respiración es posible y se ve afectada. Así, la respiración surge de la mente conceptual y no al revés. ¿Cómo puede ocurrir la exhalación e inhalación del aire sin esfuerzo de la mente? Debido al aumento y disminución de la respiración, debería absurdamente conducir al aumento y disminución de la mente conceptual. Si la mente es la causa de los momentos posteriores de la mente, se sigue el mismo absurdo. Ustedes sostienen. No es lo mismo, por la razón de que la otra proyección, karma, es la causa de que el cuerpo y la mente coexistan. Como una madera que no se incendia debido a un hechizo lanzado, el cuerpo que se inutiliza debido a factores discordantes no es la causa de la mente. La muerte socava los factores discordantes. La persona debe volver absurdamente a la vida. Es como los cambios de la madera que no se revierten, aunque el fuego se revierta. Así la vida no se revierte, se puede mantener. No es así, ya que existen prácticas para curar las enfermedades. Algunos objetos no reversibles sufren cambios y no se revierten, mientras que algunos revierten después de sufrir cambios. La madera y el oro son respectivamente los ejemplos. Algunos cambios, aunque sean pequeños, no revierten. Los que son reversibles, cuando sufren cambios, el original entonces regresa. Es como la dureza del oro. Se dice que algunas enfermedades son poco curables o se debe a la dificultad de encontrar un sanador o debido al agotamiento de la vida. Si solo la culpa de la enfermedad es la causa de la muerte, no debería haber ninguna enfermedad incurable. ¿Por qué los muertos no revierten a la vida, liberándose de las causas del cambio? Cuando el veneno que mata es eliminado por mantras, por ejemplo, o mediante el corte de la pieza mordida. ¿Dónde está el veneno? Creo que estaría bien si pudiéramos terminar de leer el segundo capítulo.
안다 그러도가 Ya hemos leído una buena parte. 마 디션인데 자 Yo quería decirles algo. 샘그 남샤 La presentación de la mente, 샘발라 para realmente conocerla bien, 샘 차라 여치도 debemos conocer la presentación del Yoga Tantra superior, que nos habla de los distintos niveles de sutilidad. Por ejemplo, las conciencias sensoriales son más burdas y podemos también en la meditación mantenernos solamente en la conciencia mental. Y dentro de la conciencia mental también tenemos distintas concepciones, como serían las que pertenecen a la apariencia blanquecina. Son 33 concepciones connaturales, las que pertenecen al destello rojizo, las 44, o las 40 del deseo, y las 7 del aturdimiento, que pertenecen a la inminencia oscura. Y finalmente, las mentes más sutiles son las de la mente clara. La mente clara, si meditamos en esta mente clara, es muy poderosa, es algo que podemos practicar. En la Universidad de Moscú, yo no sé de otros estudios más modernos, pero ellos estaban haciendo una investigación sobre la mente y han venido aquí y han estado en Drepung también, en Bangalore. Tienen unas oficinas y están estudiando los distintos niveles de sutilidad de la mente, tal como lo explican en las escrituras, que se explica que nosotros podemos cesar las mentes más burdas y hacer manifiestas las mentes más sutiles. Cuando estamos en la luz clara, todas las mentes más burdas han cesado. Y podemos meditar manteniendo nuestra mente en la luz clara. Eso es algo que podemos verlo, podemos investigarlo directamente. Los textos sobre el Yoga Tantra superior hacen entonces esta explicación, que es real, que hay muchas personas que la están poniendo en práctica. Lo que hacemos es que hacemos manifiesta la mente innata de luz clara. En ese momento, la meditación analítica es muy improbable que podamos hacerla, pero lo que hacemos es que hacemos la meditación de establecimiento mental. Por lo tanto, primero hacemos una meditación analítica sobre la vacuidad y después, finalmente, pasamos por el proceso de disolución de las mentes burdas en las más sutiles, pasando por la apariencia blanquecina, el destello rojizo, la inminencia oscura, y nos quedamos meditando en la luz clara. Y tenemos que conocer este proceso de meditación. En ausencia de cambios en la causa sustancial, no se producirá potencialmente ningún cambio. Es como la no aparición de un jarrón en ausencia de cambios en la arcilla. En ausencia de cambios en un objeto, si algún otro objeto cambia, el primero no puede ser la causa sustancial del otro. Es como el buey y lo que no es un buey. La mente y el cuerpo son lo mismo que el buey y el no buey. La mente resultante coexiste con el cuerpo, ya que surge del momento anterior de la mente como la causa sustancial y el momento anterior del cuerpo como la causa cooperativa. Son como el fuego y el cobre fundido. Para la existencia o inexistencia de la mente no se requiere ninguna dependencia. Es una opinión. Esto no es cierto, ya que lo que sirve de causa para el sustento es simultáneamente dependiente. Además de lo que ayuda al sustento de la mente, no existe ningún otro objeto dependiente. Son sustancialmente diferentes. Si se mantiene, entonces se convierte en la causa. ¿Qué hizo? ¿Qué provocó la sustentación del objeto? Esto nos conduce al absurdo de que la mente
carezca de desintegración. Si afirmáis que la desintegración de la misma se debe a las causas. Esto también sigue el mismo absurdo. ¿Qué hace la causa de la permanencia? Hasta que se encuentra con la causa de la desintegración, permanece. Siendo la desintegración un fenómeno natural, no tiene ninguna contradicción. ¿Qué puede hacer la causa de la mantención, del sustento? Si dice que es como una base para que el agua se mantenga, el mismo rechazo se aplica al cuerpo y a la mente también. Un objeto es algo dependiente causalmente si da lugar a la misma continuidad de un fenómeno cuando éste sufre una desintegración momentánea. Si no es causal, no puede ser posible que sea dependiente. Entonces, un recipiente puede ser dependiente del agua, etc., ya que impide que se derrame. Un recipiente puede ser algo de lo que el agua depende, ya que impide que el agua se derrame. La cualidad, la generalidad y el karma están desprovistos de movimientos. Entonces, ¿qué condiciones de las que dependan necesitan? El razonamiento anterior también rechaza la permanencia del linaje y demás, que se dice que se debe a la cualidad que se dispersa y se retira de la sustancia, y la sustancia sobre la cual actúan la dispersión y la retirada, por la razón de que no hay una condición diferente para la permanencia. Si un objeto se desintegra debido a otro factor, ¿qué puede hacer la causa para la permanencia? Si la desintegración ocurre sin otro factor, la causa para la permanencia es impotente. Los que tienen dependencia permanente tendrán permanencia. Todo lo que se produce es con una condición para la permanencia. Por lo tanto, todos los fenómenos permanecerán siempre sin desintegrarse. Permanecerían siempre sin desintegrarse. Si un objeto tiene la naturaleza de desintegración propia, ¿por qué otros factores existen para hacerla perdurar, para hacer a este objeto perdurar? Si no tiene la naturaleza de desintegración propia, ¿qué otros factores existen para hacerlo perdurar? En ausencia de aumento y disminución del cuerpo debido a las acciones de familiaridad de la mente, la inteligencia y demás se ven mejorar y disminuir. Tal no existe en las condiciones, como la luz del fuego y demás. El cuerpo también puede afectar a la inteligencia y demás, como no es el caso que la mente sensorial, las conciencias sensoriales no reciban beneficios del cuerpo. A veces, durante el aumento en la disminución de la fuerza del cuerpo, el brote del apego y demás ocurren debido a los sentimientos agradables y desagradables, a las sensaciones. Estas sensaciones, a su vez, están determinadas por el objeto interno de la tactibilidad, que se origina por el equilibrio de los elementos y demás. Esto también explica la pérdida de memoria y demás debido a la enfermedad de la recolección y similares. Las variaciones en la tactilidad interna dan lugar a los cambios en las conciencias sensoriales. Es como para algunos, oír y ver un tigre o la sangre causa la pérdida de los sentidos. Puesto que la mente está puramente determinada por las acciones de las mentes anteriores, las mentes posteriores no pueden surgir sin los momentos anteriores de mente. Por lo tanto, la mente depende de las mentes previas y no del cuerpo. Al igual que por la dependencia de la mente, los procesos como el aprendizaje se ven en los momentos posteriores de la mente a lo largo del tiempo.
Las mismas cualidades como el aprendizaje deberían ocurrirle al cuerpo, ya que no es diferente de la mente. Puesto que los seres están dotados de apego por el yo, sin que otros los impulsen, se apropian del nacimiento inferior. Debido a esto, debido al deseo de alcanzar la felicidad y evitar las miserias. Los seres están encadenados debido a la percepción errónea del sufrimiento y al apego. Aquellos que se liberan de estos factores no nacerán en el samsara. Si alguien pregunta, pero el migrar aquí y allá de los seres no se ve, es debido a la falta de claridad de los sentidos que no se ve. La Santidad dice aquí, en la parte que él está leyendo, nos habla sobre los niveles de sutilidad precisamente de la mente que hemos mencionado. Es debido a la falta de claridad de los sentidos que no se ve, que no se ven las transmigraciones. Es como los ojos cuando carecen de claridad, no pueden ver el humo sutil. A pesar de estar con cuerpo debido a su sutileza, algunos a veces pueden moverse sin ser obstruidos por otros objetos, a pesar de tener un cuerpo. Es como el agua que se filtra a través de una vasija de arcilla y el mercurio a través del oro. Por lo tanto, que algo no sea visto por los Shravakas no descarta su existencia. Si la mano y demás se mueven, todo debe ser movido. No deben verse acciones contradictorias con un solo objeto. Por el contrario, se establece la dualidad de partes móviles y no móviles, aunque todo debería estar velado cuando una parte está velada. Pero es visible que no todo está velado. Cuando uno está manchado de color, se puede ver que algunos están manchados y otros no. Por lo tanto, la colección no es como una unidad sin partes. Si las partículas son numerosas, sin un todo distinto, deberían ser como los momentos anteriores de sutileza, donde la conciencia sensorial no puede conocer, ya que no deberían tener ningún cambio y permanecerían como partículas sutiles. No se establece la igualdad del objeto antes y después. La forma con rasgo distintivo no es una partícula sutil, como es el objeto de la conciencia sensorial. Este razonamiento también rechaza el poder de los objetos externos. ¿Cómo puede el mercurio reaccionar con el oro y los colores ser percibidos por la conciencia sensorial? Y como las condiciones, tales como los órganos sensoriales, que son individualmente inadecuadas, da lugar a la conciencia sensorial para conocer, por ejemplo, la forma de la posesión. Algunos podrían decir de la posesión de los agregados. El mismo absurdo se aplica a esto también. Si el oro y el mercurio son percibidos por la conciencia sensorial por el poder de la posesión, sin ver las partículas como la base, ¿cómo puede ser conocida la reunión de las partículas por la conciencia sensorial? Es una contradicción afirmar la existencia del sabor y la forma que antes estaban ausentes. Si por mera imputación se postula un sabor diferente, ustedes sostienen, deberían existir mentes separadas y no una mente que conozca un gusto totalmente diferente a los gustos individuales anteriores. ¿Cómo es posible que surja una guirnalda larga, separada del objeto que posee sus características y las etiquetas? La posesión de cuentas y acciones no existen. Si existen, deberían ser perceptibles, pero no son perceptibles por una mente válida. Los objetos de las etiquetas y la mente son los referentes imputados de los pensamientos conceptuales que siguen el principio de exclusión. Por ejemplo, las cualidades, etc., y la desintegración y el no surgimiento. Si afirmáis que lo que se refiere aquí son las etiquetas imputadas, ¿por qué no afirmáis lo mismo para todos los fenómenos, utilizando las razones por las que se aceptó lo anterior? Si afirmáis que las etiquetas imputadas no son para todas
las son para todas y que las que son sustancialmente diferentes son las primeras que llevan una etiqueta real, mientras que las que no son sustancialmente diferentes, no tienen base para tener una etiqueta real diferente, aunque en ausencia de la naturaleza de las entidades distintas, las dos etiquetas de blanco y demás y los recuentos y demás no son etiquetas sinónimas. Si el objeto tiene una cualidad sustancialmente diferente, la sustancia y la cualidad no tendrán entonces ninguna diferencia. A pesar de no ser sustancialmente diferentes, es para los aislados diferentes que los pensamientos conceptuales se comprometen por separado. Es como la afirmación de que la acción no es sustancia. Las etiquetas que indican el objeto, que denotan el recuento, etc., como diferente del apropiador, que sería el jarrón, el apropiador de los agregados, los elementos. Cuando vemos los defectos de la noción de existencia verdadera, esta va disminuyendo y podemos ver que los fenómenos no existen tal y como los percibimos, que no existen por su propia esencia, y así nuestra noción de existencia verdadera irá disminuyendo. Utilizando el antídoto, que es la sabiduría de la vacuidad. Entonces, para los que quieren conocer simplemente la apropiación, para los que quieren conocer simplemente esta apropiación, la etiqueta excluye inferir todas las demás características. Para algunos, la etiqueta, la posesión de los dedos, indica como si la apropiación fuera un fenómeno diferente de los dedos. Creo que lo podríamos dejar hoy aquí. Y mañana continuaremos. Lo voy a marcar aquí. Entonces hoy ha sido el primer día de las enseñanzas, una enseñanza general. Y antes hemos dicho que las enseñanzas del Buda debemos estudiarlas. Si las estudiamos más profundamente, podremos entrar en el conocimiento cada vez de una manera más y más profunda. Es importante utilizar la lógica que se expone aquí en Pramanavartika. En cuanto a la escuela, pertenece a Sautrantika y a la escuela Chittamatra. Si queremos aprender la escuela del camino medio, no lo vamos a encontrar aquí. Para eso podemos leer los textos de Chandrakirti, como el ingreso al Madhyamika y su autocomentario, para encontrar argumentos que son muy poderosos para encontrar una certeza completa sobre las enseñanzas. Hoy en día también es muy útil reflexionar sobre la física cuántica, que nos dice que los fenómenos no existen tal y como los aparecen, no existen desde el lado del objeto, sino que tienen una utilidad como objetos.
esta es una explicación que es muy semejante a la de la escuela prasángika madhyamika, que nos dice que si su fundamento de los fenómenos fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad, y eso es absurdo. Luego las entidades no existen. En Geshe Madhyamika explica el modo de existencia de los fenómenos de una manera muy profunda. Y también nos habla del resultado. Nos dice, así mediante la claridad de la luz de la inteligencia, ve tan claro como una avellana en la palma de la mano que los tres mundos son innacidos de forma primordial y en virtud de la realidad convencional va a la cesación. Yo tengo la esperanza de lograr la verdad de la cesación. Y creo que puedo lograr una verdadera verdad de la cesación. Si meditamos, tenemos dos tipos de meditación: la meditación de establecimiento mental, la meditación analítica. Si hacemos la meditación analítica, eso tiene mucho poder y podremos ir avanzando por los caminos de la acumulación, de la preparación del vehículo Mahayana. Y yo creo que puedo lograr llegar al camino de la visión y de esta manera alcanzar la primera verdad de la cesación. Normalmente nosotros hablamos del sutra del Gate Gate Parasamgate Buddhi Soha, que nos habla sobre el camino de la acumulación, de la preparación, de la visión, de la meditación y del no más aprendizaje. Y yo tengo bastante seguridad sobre la posibilidad de atravesar por estos caminos. Shantideva decía, no hay nada que no se vuelva más fácil a través de la práctica. Y si nosotros seguimos una y otra vez estudiando y meditando y reflexionando sobre las enseñanzas de Prasángika, de manera natural va a ir generándose esta mente de conocimiento de la vacuidad de nuestra mente. Entonces, hay también un dicho en tibetano que dice, nos volvemos expertos en aquello con lo que nos familiarizamos. Por lo tanto, debemos estudiar y reflexionar en los temas que vamos estudiando para poder realmente generar una experiencia en nuestra mente. Y para que cuando leamos los textos, nuestra mente realmente pueda experimentar todo lo que está leyendo. Y esto ocurrirá si realmente nos vamos familiarizando con ello. Yo lo pienso mucho. Pienso en estos textos y fundamento. Si su fundamento fuera sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad, y eso es absurdo. Luego las entidades no existen. Cuando examinamos bien estas entidades, aparte de la entidad real de su ser en sí, no se encuentra nada de este lado. Luego la verdad convencional mundana no debe examinarse. Al considerar la eseidad, dimos razonamientos que desmienten la generación de sí y de otro. Tal argumento no procede ni en lo convencional. ¿Cómo probaría entonces vuestra generación? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no existen? Sí, los reflejos y otras entidades vacías que dependen de un cúmulo no dejan de ser consabidas. Asimismo, desde algo vacío como un reflejo puede surgir una conciencia de sus aspectos. Yo reflexiono sobre estas palabras todos los días y voy notando una sensación, y cuanto más pienso en la vacuidad, voy viendo que la noción de solidez en los fenómenos es menor, va perdiendo intensidad. Todos somos humanos por igual, tenemos un cerebro por igual. Pero si nos dedicamos solamente a pensar en cómo a mejorar los objetos externos
Y en vez de eso, nos dedicamos nos dedicamos a pensar en los textos, por ejemplo, de Chandrakirti. Entonces, nuestra noción de solidez, de existencia verdadera, va a ir disminuyendo, nuestras emociones nocivas van a ir disminuyendo, nuestro egocentrismo también va a ir disminuyendo. Y vamos a poder derrotar a las emociones nocivas. Todos los seres sensibles están controlados por la noción de existencia verdadera y, por lo tanto, nuestra compasión hacia todos ellos también aumentará. Por eso a todos ustedes les digo que lo más importante es meditar en la vacuidad y en la bodhicitta. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Mañana nos seguimos encontrando y hablamos más sobre ello.